Imagínense haber pasado un año, haber perdido las elecciones. Imagínense haber perdido el tiempo durante los últimos meses defendiendo al Poder Judicial, sacando las garras por Norma Piña, por todos los ministros. Imagínense ustedes haber pasado los últimos meses defendiendo al Poder Judicial para que el gobierno de Estados Unidos termine diciendo y confirmando que si la delincuencia en nuestro país está como está, es en gran medida por culpa de ese Poder Judicial al que ustedes salieron a defender. Así de mal están las cosas en la oposición. Tremenda arrastrada la que les puso uno de sus ídolos estadounidenses, Marco Rubio, secretario de Estado. Era uno de los mayores liderazgos y propuestas de la oposición para derrocar a la Cuarta Transformación. Marco Rubio, como congresista, había despotricado en contra de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que él estaba colaborando con la delincuencia organizada. Hoy, como secretario de Estado, teniendo en su poder acceso a mucha información confidencial y poderosa, Marco Rubio confirma lo que todos en México sabemos, que el Poder Judicial es quien colabora con la delincuencia organizada. Imagínense ustedes. Así de mal las cosas con la oposición, y tan mal van las cosas que Carlos Loret de Mola salió muy enojado a tragar sapos en su programa. ¿Por qué? Porque tuvo que reconocer abiertamente desde Latinus que los últimos días, si no es que los últimos meses para Claudia Sheinbaum, han sido una luna de miel. Entre reconocimientos, entre señalamientos en contra de la oposición. Bueno, le ha ido pésimo a la oposición, tan mal que ni siquiera Loret de Mola con sus montajes ahora los pudo ayudar. Tan mal le está yendo a la oposición, a Norma Piña, al Poder Judicial, que hasta Loret de Mola salió desencajado desde Latinus a tener que confirmar que Claudia Sheinbaum es una gran líder a nivel nacional e internacional. Quiero que vean la cara de Loret de Mola mientras tiene que dar esta noticia. Marco Rubio, uno de los hombres más poderosos en el gabinete de Trump, apenas hace 3 años decía que Andrés Manuel López Obrador había entregado grandes partes del territorio mexicano a los narcos, que México era un narcogobierno y así su presidente. En ese momento Marco Rubio era un poderoso e influyente legislador del Partido Republicano, de la oposición. Hoy Marco Rubio es todavía más poderoso. Es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Está negociando qué va a pasar con Ucrania. Está negociando qué va a pasar con Palestina, qué va a pasar con China y qué va a pasar con México. Nunca un funcionario en una posición de poder tan relevante en Estados Unidos había conocido tan bien los entretelones de México. Y hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, elogió a la presidenta Sheinbaum. Después de que la Casa Blanca expresó varias veces que el gobierno de México está hoy más que nunca asociado con los narcos, Marco Rubio, hoy en entrevista con Fox en español, aplaudió la nueva estrategia para combatir a los cárteles de la droga y la diferenció de lo que sucedía en el pasado. Sin duda, hay que también reconocer que el gobierno mexicano y el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tomado medidas muy fuertes que nunca hemos visto en el pasado para hacer combate en contra de estos carteles y a la misma vez contra la inmigración masiva, ilegal, a Estados Unidos. Pero, porque siempre hay un pero, que nadie en el gobierno eche las campanas al vuelo, porque en la misma entrevista Marco Rubio insistió en que el narco controla gran parte de México. Llamó la atención que al hablar sobre el envío de 29 altos mandos del narco a Estados Unidos, Marco Rubio dijo que las dificultades en la cooperación con México se han dado por la corrupción en el Poder Judicial de nuestro país, que eso fue lo que le dijeron en el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Es México un narcoestado? Lamentablemente sabemos que hay gran parte del territorio mexicano que es controlado por los carteles y estos elementos criminales. Vimos hace poco que nos mandaron más de 20 y pico de personas que se han pedido por años, de los criminales más peligrosos en la custodia de las autoridades mexicanas en una extradición sin precedentes. Un paso muy positivo, pero sabemos también, y nos han dicho esto directamente de México, que en muchos de estos casos lo que impide cooperar es que existe niveles de corrupción e influencia sobre el ramo jurídico del país, que es muy peligroso.
Y es que, aunque Loret de Mola quiera tratar de disfrazar un poquito y decir nadie cante victoria porque el gobierno de Estados Unidos sigue diciendo que predominan los grupos criminales en México, aunque trata Loret de Mola pues de querer como matizarlo y empezar a cambiar poquito la narrativa, porque la verdad es que no ha habido mucho margen, no le funciona. ¿Por qué? Porque cuando Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, habla de que hay colusión con los grupos criminales y lo relaciona con el Poder Judicial, no hay manera, no hay prueba, no hay evidencia de negar que el Poder Judicial ayuda a los criminales. A ver, bastaría con voltear a ver las cifras de los últimos años. El Poder Judicial empezó a liberar delincuentes cada fin de semana. Descongeló las cuentas de la esposa de Genaro García Luna mientras en Estados Unidos lo estaban declarando culpable. De los más recientes, de los 29 criminales que fueron trasladados a Estados Unidos, el Poder Judicial se estaba preparando para liberar al menos a 12 de esos delincuentes. No hay manera, no hay margen de error, no hay margen de montaje, diría yo, para Loret de Mola ante las declaraciones de Marco Rubio. Mal día, pésimo día para ser de oposición, y yo diría pésimo sexenio para ser de oposición. Creían que con Andrés Manuel López Obrador les había ido mal a estos personajes. Bueno, que se vayan preparando, porque Claudia Sheinbaum apenas lleva unos meses en el poder y ya les ha puesto una arrastrada tremenda, un día sí y al otro también. La cara desencajada de Loret de Mola, molesto por tener que dar esta noticia, por tener que decir que el secretario de Estado de Trump acaba de reconocer los esfuerzos de Claudia Sheinbaum y su estrategia de seguridad, cuando la esperanza de Loret de Mola y de toda la oposición en general era que el gobierno estadounidense revelara investigaciones contra López Obrador, investigaciones o incluso una pelea directa con Claudia Sheinbaum por ese financiamiento ilícito que repartieron en campaña supuestamente ella habría recibido. Bueno, todo parece indicar que esa narrativa se les cae de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque si existiera tal financiamiento, si existieran pruebas en contra de la colusión del gobierno de Andrés Manuel o de Claudia Sheinbaum con la delincuencia organizada, el gobierno de Estados Unidos en este momento no estaría dispuesto no solamente a colaborar con el gobierno mexicano, porque pudieran hacerlo por conveniencia, ¿no? Seguir colaborando por conveniencia. Pero no se atrevería ningún funcionario a halagar y reconocer abiertamente a Claudia Sheinbaum. Y es que no estamos hablando tampoco de cualquier funcionario, estamos hablando de Donald Trump y de Marco Rubio, el presidente de los Estados Unidos y su secretario de Estado. Hoy nos queda claro que si a alguien se le está acabando el tiempo es a Norma Piña. En septiembre finalmente llegará un nuevo Poder Judicial. Y la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que este cambio nos va a ayudar a poner fin a la corrupción y el nepotismo, logrando además una justicia independiente al poder económico, ya que se les da mucho eso de arropar y amparar a los evasores de impuestos. Que con las... No, ya viene un nuevo Poder Judicial. Septiembre, 1 de septiembre. Viene un nuevo Poder Judicial. 1 de junio. Por cierto, vamos a preguntarle al INE, porque todavía no inicia formalmente las campañas. Vamos a presentar el lunes las boletas para que el pueblo de México sepa cómo son las boletas con las cuales va a votar el 1 de junio el pueblo de México. No se les olvide, 1 de junio, elección al Poder Judicial. Viene un nuevo Poder Judicial, porque el fondo de por qué cambia el Poder Judicial ahí está. Son dos cosas. Uno es la corrupción y el nepotismo, vamos a ponerlas juntas. Y la otra, pues es que en México se separó, con la Cuarta Transformación se separó el poder económico del poder político. Solamente que falta una parte, el Poder Judicial. Y lo que se quiere es que se separe el poder económico de la justicia.
y que todos tengan acceso a la justicia por igual, que el más pobre tenga acceso a la justicia, igual que el más rico, en la misma dimensión, que no sea el dinero lo que defina si hay justicia o no frente a un caso en nuestro país. Y es que en las declaraciones de Marco Rubio del gobierno de Estados Unidos salió más embarrado que nunca el Poder Judicial que hoy está a cargo de Norma Piña. Un Poder Judicial que en México, nos queda claro, no brinda justicia pronta y expedita en general. Un Poder Judicial que en México, nos queda claro, está lleno de corrupción y de nepotismo y que sirve a los intereses económicos. Y con los intereses económicos nos referimos también a los intereses de los grupos criminales, que pueden pagarles a los jueces o a los ministros o a quien sea necesario para obtener su libertad un viernes o un sábado por la noche, incluso si es necesario un domingo. Cuando para la mayoría de las y los mexicanos las puertas de la justicia están cerradas los fines de semana y solamente se tiene acceso en horario de oficina. Nadie los llama narcojueces, cuando es evidente que se benefician del dinero de estos criminales, como dice Rafael Alcocer. Nadie los llama narcojueces. Pero eso sí, sueltan en redes sociales sus campañas de narcopresidente, de narcopresidenta. Sueltan en redes sociales sus campañas falsas y de desprestigio en contra del actual gobierno, cuando si tuviéramos que decidir dentro de la actual administración quién está coludido con la delincuencia organizada y dividirlo, vamos a dividirlo en los tres poderes. El poder ejecutivo, que es el de Claudia Sheinbaum, el poder legislativo, diputados, senadores, o el poder judicial. Yo te pregunto, ¿quién está coludido en este sexenio con la delincuencia? La presidenta Claudia Sheinbaum, y te lo voy a poner en una encuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum, el poder legislativo o el poder judicial. A mí me parece que la respuesta es contundente. Hablan de los niveles de corrupción, que si el mal desempeño del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero no hablan de los resultados en materia de seguridad que ha dado el gobierno de Claudia Sheinbaum. 14,000 detenciones en los meses en el que lleva de gobierno. Y si lo comparamos con cuántos delincuentes y cuántos criminales ha amparado y liberado el Poder Judicial, pues nos queda claro que sí, en efecto, hay quienes en este gobierno están colaborando con la delincuencia organizada y que en efecto los grupos criminales están impregnados en este país. ¿Pero gracias a quién? ¿A Claudia Sheinbaum? ¿Al Poder Legislativo? ¿O al Poder Judicial, que está más corrompido que nunca? Y como si no fuera suficiente la evidenciada que ya se les ha dado en más de una ocasión, como ya se van, siguen liberando delincuentes de manera cínica y descarada. Pero eso sí, no le pregunten a Lili Téllez, porque la senadora plurinominal dice que Claudia Sheinbaum, que la presidenta de México, fíjense bien, y le voy a poner para que salga exactamente todo lo que dice Lili Téllez. Dice que Claudia Sheinbaum no quiere que Estados Unidos atrape a capos en México, porque teme operaciones contra sus socios narcopolíticos y terroríficos. ¿De verdad, Lili Téllez, es Claudia Sheinbaum quien no quiere que Estados Unidos atrape a delincuentes en México? Después de que el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum acaba de mandar a Estados Unidos a 29 criminales de todos los grupos delincuenciales. ¿De verdad? Y a eso habría que agregarle, Lili Téllez, muy a su pesar, que Marco Rubio, a quien tanto admira la derecha mexicana, pues está reconociendo la administración de Sheinbaum por las medidas contra la delincuencia organizada. Una cooperación nunca antes vista. Es como la catalogan los altos mandos de Estados Unidos. Pero Lili Téllez y la oposición se pueden rasgar las vestiduras y se pueden empezar a hacer bolas ellos solitos, porque en este punto ya ni siquiera Loret de Mola puede respaldar sus dichos. No les ha quedado más que reconocer abiertamente que Claudia Sheinbaum es una líder de nivel internacional y que está haciendo y recibiendo reconocimientos por su efectiva estrategia. Y si no les alcanzó el entendimiento, ahí les va de nueva cuenta lo que dijo el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum, a su estrategia de seguridad
y a la colusión del Poder Judicial con los grupos criminales. Donald Trump. Bueno, hemos visto un nivel de cooperación de parte de las autoridades mexicanas que jamás hemos visto en el pasado, pero no es lo suficiente, tenemos que hacer más. Entendemos que hay impedimentos dentro del sistema mexicano también para ello, pero aunque sea hemos visto un poco de voluntad en enfrentarse a esto. Por otra parte, yo creo que el pueblo mexicano está consciente de la amenaza que representa a los carteles, porque viven a diario con esas amenazas, y la amenaza que representa a Estados Unidos es masivo. Es decir, la cantidad de drogas que está entrando a Estados Unidos a través de estos carteles está matando a miles de norteamericanos cada mes. Eso es inaceptable. Por otra parte, los mexicanos también dicen que las armas que están utilizando estos carteles vienen procedentes de Estados Unidos y estamos dispuestos a ayudarlos a controlar eso, y hemos tenido esas conversaciones con ellos. Así que hemos visto una respuesta de parte del gobierno mexicano que jamás ha pasado en el pasado, que nunca ha ocurrido antes, y eso es a nivel del presidente Trump y la presión que ha puesto el presidente Trump y la énfasis que ha puesto el presidente Trump sobre este tema, pero queda mucho todavía por hacer. Sí. Queda mucho todavía por hacer, y es que, pues sí, él dice es gracias a la presión que ha puesto el presidente Donald Trump, pero pues ellos están en su derecho de decir esto, que es por la presión de Donald Trump, pero nos queda claro que no estuvieron pendientes de la campaña de Claudia Sheinbaum, porque en campaña la presidenta de México prometió la estrategia de seguridad que está implementando hoy en nuestro país. La estrategia de seguridad y el gabinete de seguridad que Claudia Sheinbaum prometió en campaña es exactamente lo mismo que tenemos hoy en su gobierno y que está dando resultados. Entonces, esto es un golpe tremendo para la derecha mexicana. Escuchar las palabras de Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, es un golpe tremendo a la narrativa de la derecha. Una narrativa en donde quieren que a México se le olvide Genaro García Luna, se le olvide Felipe Calderón, se le olvide Allende, se le olvide Ayotzinapa, se le olviden muchas cosas que ocurrieron en los sexenios prianistas. ¿Por qué? Porque ahora quieren que las nuevas generaciones piensen que el gobierno que ha colaborado y ha estado coludido con los criminales ha sido los gobiernos de la Cuarta Transformación. El de López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum. Pero los argumentos que quiere utilizar la derecha mexicana son insostenibles, tan insostenibles que ni siquiera Carlos Loret de Mola desde Latinus los puede replicar. Son tan insostenibles que enojado, molesto, yo diría que hasta fúrico, Loret de Mola ha tenido que reconocer que Claudia Sheinbaum está haciendo las cosas bien y que si alguien está saliendo embarrado en esta situación es el Poder Judicial, que libera criminales los fines de semana, que descongela las cuentas de delincuentes oficialmente para México y para Estados Unidos, el Poder Judicial, que le dio amparos a varios de los mayores criminales en nuestro país durante décadas. Ese Poder Judicial que estaba a punto de liberar a 12 de los 29 delincuentes que fueron trasladados a Estados Unidos. La cara desencajada de Loret de Mola lo dice absolutamente todo. Marco Rubio, uno de los hombres más poderosos en el gabinete de Trump, apenas hace 3 años decía que Andrés Manuel López Obrador había entregado grandes partes del territorio mexicano a los narcos, que México era un narcogobierno y así su presidente. En ese momento Marco Rubio era un poderoso e influyente legislador del Partido Republicano, de la oposición. Hoy Marco Rubio es todavía más poderoso. Es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Está negociando qué va a pasar con Ucrania. Está negociando qué va a pasar con Palestina, qué va a pasar con China y qué va a pasar con México. Y ahora yo me pregunto, si Marco Rubio con tanto poder está haciendo tantas negociaciones, ¿ustedes creen que él no tendría ya las pruebas, las evidencias y los documentos para dirigirse en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador? ¿O para hablar en contra del gobierno pasado? ¿Ustedes creen que con tanto poder, con acceso a tanta información, Marco Rubio no podría haber ya dicho que había colusión abiertamente con Andrés Manuel y la delincuencia cuando él lo dijo cuando era congresista? Hoy ha decidido quedarse callado, reconocer la buena estrategia de Claudia Sheinbaum y asumir que en los hechos y con las pruebas
¿Quiénes están coludidos con los criminales? Pues es el Poder Judicial, muy a pesar de Loret de Mola. Y aunque haga berrinches, y aunque quiera tratar de matizar las cosas, y aunque quiera tratar de acomodarlas para decir, bueno, pero no se pueden empezar a lavar las manos los de morenistas, o Claudia Sheinbaum no puede empezar a festejar. Pues no, tiene razón, hay un largo camino por hacer. Pero si Claudia Sheinbaum no puede festejar, imagínense ustedes en qué posición queda la derecha mexicana. Latinus está en la lona, igualito que la oposición. Nunca un funcionario en una posición de poder tan relevante en Estados Unidos había conocido tan bien los entretelones de México. Y Ahí hoy está. el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, elogió a la presidenta Sheinbaum. Nunca un funcionario de tan alto nivel había conocido los entretelones de lo que ocurre en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que, muy a su pesar, Loret de Mola tiene que reconocer que Marco Rubio debe saber a la perfección con sus investigaciones y su inteligencia todo lo que ocurre en México. Pero dentro de eso, ha decidido Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump, reconocer a la presidenta Claudia Sheinbaum. El gobierno estadounidense está del lado de la 4T. El gobierno de Estados Unidos está del lado de Claudia Sheinbaum. Y la oposición está derrotada. Ni siquiera Loret de Mola les puede ayudar. Eso nos queda bastante claro. Norma Piña, su pandilla, ese poder judicial que tanto defendieron, salió embarrado. A pesar de que aquí en México ellos sueltan sus campañas de desprestigio otra vez, que el narcopresidente López Obrador sin prueba alguna, Claudia Sheinbaum, los volvió a poner en su lugar. Ya dejen en paz a López Obrador. Ni siquiera es presidente ya. Está en su retiro. No ha sido partícipe en la vida pública del país desde que llegó Claudia Sheinbaum a la presidencia. Y la oposición sigue pensando que atacando a Andrés Manuel van a poder conseguir la simpatía del pueblo mexicano. Ya otra vez, ya ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, ya déjenlo en paz. O sea, todo otra vez, ¿no?, contra el presidente López Obrador. Cuando además ahí quien tenía resguardado el predio pues era la Fiscalía Estatal. Pero más allá de eso, espérense a la información. Ayer estuvo ahí la comisión de búsqueda de la Secretaría de Gobernación, ya entró la Fiscalía General de la República en coordinación con la Fiscalía Estatal y le pedí al fiscal que la próxima semana venga aquí a la mañanera a informar qué es lo que encontraron ahí. Porque eso sí, la oposición ya se les olvidó García Luna, ya se les olvidó la guerra contra el narco, ya se les olvidó Felipe Calderón. El único detenido de un gobierno, funcionario público, es García Luna. Fue muy contundente Claudia Sheinbaum. Y las palabras que utilizó, los argumentos que utilizó son dolorosísimos para la oposición, que está tratando de lavarse las manos, que trata de lavarle la cara a Felipe Calderón, que tratan de salir a decir públicamente que ellos han sido lo mejor que le ha pasado a este país. ¿Por qué? Porque vienen generaciones nuevas. Tan solo la elección pasada, si no me equivoco, fueron alrededor de 15 o 18 millones de jóvenes los que iban a votar por primera vez. Imagínense. Le están apostando a que las nuevas generaciones no hayan vivido en los gobiernos de Felipe Calderón, los gobiernos del PRI, de Enrique Peña Nieto, cuando menos. Le están apostando a que las nuevas generaciones solamente se acuerden de lo que ha pasado con el gobierno de Andrés Manuel y pues ahora con el de Claudia Sheinbaum. El gran problema para ellos es que hay una difusión enorme para refrescarle la memoria al pueblo mexicano en el mejor de los sentidos. Hay una, no digamos una estrategia, sino la memoria de las y los mexicanos que sí vivimos los sexenios de Calderón, de Fox, de Peña Nieto, que sí padecimos esos gobiernos. Estamos muy conscientes de quién es quién en este escenario. Estamos muy conscientes de lo que pasó en esos sexenios
y que no queremos se replique, que no le daríamos el voto de confianza otra vez al PRI o al PAN. ¿Quién está realmente coludido hoy con la delincuencia? A ver, en el pasado, entre el gobierno de Calderón, de Peña Nieto y de López Obrador, quienes hemos padecido esos gobiernos, pues nos queda claro que la colusión estaba en el gobierno de Felipe Calderón. Y si hoy tuviéramos que decidir quién al interior del gobierno mexicano está coludido con la delincuencia entre el poder ejecutivo de Claudia Sheinbaum, el poder legislativo y el poder judicial, pues nos queda claro que es el poder judicial, y la arrastrada monumental de Claudia Sheinbaum no tiene pierde. Ya se les olvidó Felipe Calderón, se les olvidó Genaro García Luna, se les olvidaron los superpolicías de Felipe Calderón, bueno, se les olvidó todo. Y aunque les encanta el drama a los opositores, y aunque salieran ayer a festejar que el que podría ser el próximo embajador de Estados Unidos en México ha declarado que va a invadir nuestro país si es necesario, pues también el secretario de Estado ya dijo que no está en mente una invasión a México. Este video del embajador o el próximo embajador de Estados Unidos en México es el que trae vuelto loca a la oposición en estos momentos, para decir que Estados Unidos ya se hartó de este narcogobierno y que nos van a invadir y que tienen que venir los militares estadounidenses. Pero se les olvida el video de al lado. Se les olvidan las declaraciones de Trump diciendo que Claudia Sheinbaum es una presidenta maravillosa y retomando sus consejos. Se les olvidan las declaraciones del secretario de Estado de Trump diciendo que ha sido ejemplar el desempeño de Claudia Sheinbaum y su estrategia de seguridad y que quieren seguir colaborando. Este video lo usan ahora para decir o aludir a una invasión. The communication that has occurred between President Sheinbaum and President Trump and the actions that we've seen Mexico recently take. 2 weeks ago today, we had a senior Mexican delegation here in Washington, D.C., and they met with Secretary Rubio. I believe the Secretary of Defense was there, and the Attorney General was also there. And as a result of that meeting, we saw the extradition of 29 criminals that were engaged in some of the activities that are harming Americans. And I believe we've seen additional arrest made based on information that was obtained from them already. Ahorita les digo lo que es. Y esto dice Marco Rubio. About actually U.S. military forces going into Mexico? No. Next question. Fíjense, el embajador, el próximo embajador, mejor dicho, salió a decir que ha habido una excelente colaboración y comunicación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, que incluso hubo una delegación mexicana que se reunió en Estados Unidos con Marco Rubio y otros personajes importantes llegando a buenos acuerdos. Sin embargo, dentro de este discurso, que dura varios minutos, pues alcanzó a decir que si no había la suficiente cooperación, pues tal vez sería necesaria la intervención militar de Estados Unidos. Solamente ese fragmento se quedaron los opositores, porque no querían poner el fragmento en donde el próximo embajador dice que ha habido una excelente colaboración. Bueno, pues de ahí empezaron a hacerse bolas y trizas para tratar de difundir esa narrativa. Pero se les olvidó que Marco Rubio le preguntaron si había posibilidades de una invasión militar en México y él contundente dijo que no. Además, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum le contestó al embajador Ron Johnson que según él no descarta una invasión militar, pues dijo Claudia Sheinbaum que no. Que eso no se va a permitir en este país, que eso no está a discusión. No está sobre la mesa una invasión militar de Estados Unidos en nuestro país y no es negociable. La posibilidad de uso unilateral de fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en suelo mexicano. Pues no estamos de acuerdo. Él dijo, todo está sobre la mesa. Pues no, eso no está sobre la mesa. Ni sobre la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado. Eso no. Colaboramos en un marco de respeto, nos coordinamos, en efecto hay muy buena coordinación y hay muy buena coordinación porque hay respeto entre ambos países y colaboración en el marco de nuestra soberanía y de los 4 ejes que hemos hablado aquí, que tienen que ver con la confianza mutua, que tiene que ver con que se respeten los márgenes de coordinación y colaboración en los que estamos y también principalmente con el respeto a nuestra soberanía. Entonces vamos a seguir colaborando, coordinándonos.
de ratificarse en el Senado, pues habrá buena relación con el embajador. Pero, pues como hemos dicho, a México se le respeta. Reitera la presidenta Claudia Sheinbaum lo que más le duele a la oposición. A México se le respeta. Y mientras Claudia Sheinbaum sigue defendiendo la soberanía nacional, sigue defendiendo y luchando para que a México se le respete, pues en Estados Unidos es lo único que han demostrado. Respeto hacia nuestro país desde que Claudia Sheinbaum les puso un alto y les puso las cartas sobre la mesa. Respeto al pueblo mexicano y a la soberanía nacional. Incluso habría que escuchar también las declaraciones del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en donde dijo que contrario a Canadá y Europa que no respetan a Estados Unidos ni a Trump, con México sí se espera que haya un buen acuerdo comercial. Y es que de verdad, conforme avanzan los días, las ganas de que le vaya mal a México que tiene la oposición se siguen incrementando, pero la esperanza de que eso vaya a ocurrir, cuando menos con ayuda de Estados Unidos, se está yendo directo al basurero de la historia. Quiero que lean esta declaración. Showed you is that Europe and Canada do not respect Donald Trump and do not respect America's ability to build its steel and aluminum industry, which is vital for national security, whereas you watched Mexico and you watched the UK be pragmatic and thoughtful, and the way we're going to deal with them is going to be better. Showed you is that Europe. Pues ahí está el secretario de Comercio de Estados Unidos, diciendo que gracias al pragmatismo, gracias a la manera de operar del gobierno mexicano, es que va a haber una buena negociación en temas comerciales, y esto es con referencia al Tratado de Libre Comercio y a los aranceles y a todo esto que la derecha mexicana espera les sirva a ellos para que a México le vaya mal. A ver, fíjense. Dice Sincronía, que Trump le haya pedido consejo a Claudia es parcial. Recordemos todas las campañas que hizo Estados Unidos, por ejemplo en MTV y demás, hasta en las Arcadias había mensajes de ese tipo. Dice, no era Marco Rubio el que dijo que no. Sí, tienen razón. Marco Rubio no fue el que rechazó una posibilidad de intervención militar en México, fue el vicepresidente Vince. Y Marco Rubio es el que declaró abiertamente pues que todo está bien con México, con la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, y que el Poder Judicial es quien está coludido con la delincuencia organizada. Vince es el vicepresidente de Estados Unidos y fíjense, todavía se pone peor, ¿no? Porque aquí ya se suman por lo menos 4 funcionarios de alto nivel hablando positivamente del gobierno de Claudia Sheinbaum. Desde Donald Trump, diciendo que es una presidenta maravillosa, hasta Marco Rubio diciendo que excelente la estrategia de Claudia Sheinbaum, hasta el vicepresidente Vince diciendo que no están contemplando una posibilidad de intervención militar, no la están contemplando que ni siquiera es un tema que le interese comentar o que esté a discusión. Y además tenemos al secretario de Comercio diciendo que con México están dispuestos a tener una buena negociación. 4 funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. Y miren, últimamente, no es que al pueblo de México le interese lo que digan los funcionarios de Estados Unidos. Lo que pasa es que lo que dicen los funcionarios de alto nivel de Estados Unidos termina siendo un golpe durísimo para la oposición. Porque si a alguien le interesa lo que piense el gobierno estadounidense, lo que digan los países extranjeros, lo que se haga en otros países, es a la derecha mexicana, que ha estado dispuesta a vender nuestro país, nuestros recursos y nuestra economía a los intereses extranjeros. México, Europa, quien sea que les pueda pagar los sobornos, ellos están dispuestos a vender al país. Y debe ser doloroso para ellos, muy triste, ver cómo el gobierno de Estados Unidos, en el que pusieron sus esperanzas, termina volteándose del lado de Claudia Sheinbaum. Y más doloroso debe ser haber pasado meses defendiendo al Poder Judicial, haber salido a llenar las calles y a marchar en defensa de ese Poder Judicial, de los privilegios desmedidos y del nepotismo del Poder Judicial. ¿Y todo para qué? Para que sus ídolos en Estados Unidos hoy reconozcan que si alguien en este gobierno, en el actual, está coludido con la delincuencia organizada y le está ayudando a los criminales, es justamente ese Poder Judicial
al que la oposición ha defendido a capa y espada. Hoy están enojados, enfurecidos, ya no les queda nada más, no saben qué hacer ni de qué hablar. Miren, es el caso de Gabriel Cuadri. Está enojado ahora porque en la Ciudad de México se está prohibiendo la fiesta taurina con violencia. Resulta que Clara Brugada, la jefa de gobierno, ha decidido que se van a seguir realizando las corridas de toros, sin embargo, con especificaciones en donde no se va a permitir que muera el toro o que se le violente al toro derramando sangre, que no tiene sentido, sino que se tendrán que buscar medidas para hacer este espectáculo pues algo distinto y que sea realmente familiar, sin tener que pasar por encima de la vida de un ser vivo como son los toros. Pues Gabriel Cuadri está muy enojado que porque ahora las corridas van a ser en Disneylandia, que es el ridículo, la hipocresía y la opresión a la libertad, válgame. Ahora resulta, no les ha quedado más que defender ese tipo de situaciones. Gabriel Cuadri, Eugenio Derbez y otros tantos que estaban tan enojadísimos por el medio ambiente, que se estaban oponiendo a la construcción del Tren Maya, por ejemplo, ahora se quedan callados. Bueno, Gabriel Cuadri está enojado por las corridas de toros y se quedan callados ante las clausuras que está realizando la Profepa en Yucatán, en donde se estaba deforestando Texax, un predio en donde se talaron árboles en una reserva, la Reserva Biocultural de Puc. Pero de eso, miren, la derecha no ha dicho ni una sola palabra. ¿Será acaso que estaba en los intereses de los grupos económicos que tanto les gusta defender? ¿Dónde está Eugenio Derbez? ¿Dónde está la derecha mexicana para manifestarse, para hacer una canción, un discurso, un video, algo? Para protestar por esta situación en donde se talaron árboles en una reserva biocultural. Cumpliendo con la normatividad ambiental. Y bueno, ha habido actuaciones muy contundentes por parte de Profepa a través de nuestra oficina. Es más, vámonos más lejos. ¿Dónde está Kenia López Rabadán para decir que va a cambiar el azul turquesa del mar? Con este capricho del Tren Maya van incluso a cambiar el azul turquesa del mar. Fíjense nada más, digamos, lo letal, lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno popular. Con este capricho del tren. Imagínense nada más a dónde puede llegar la ignorancia de la derecha mexicana. Decían que con la construcción del Tren Maya iba a cambiar el azul turquesa del mar, pero ahora se quedan calladísimos ante la deforestación de una reserva biocultural en Yucatán también, pues está en la zona. Tanto escándalo en contra del Tren Maya de los ambientalistas. Y ahora los ambientalistas están enojados porque las corridas de toros no se van a hacer con violencia. Y ahora los ambientalistas están calladitos ante la deforestación de una zona biocultural en Yucatán. Porque es más dañino el Tren Maya que la deforestación de los árboles intencionalmente en una zona biocultural declarada. Entonces, pues así la oposición en estos momentos. En la Ciudad de México andan diciendo también que te van a quitar tu casa, que te van a quitar la propiedad privada. Bueno, se andan inventando una sarta de mentiras. Pero a la hora que abiertamente les dicen, a ver, si el gobierno no hace nada de lo que tú estás diciendo, tú renuncias, se quedan los panistas calladitos, mira. Cedo mi tiempo para que nos diga Garrido si en diciembre no hay inspeccionados, no hay expropiados y nadie pierde sus herencias, renuncias a tu gurú. Mira, se dan 15 no hay sustancia. Lo que hace el PAN, a falta de propuesta, a falta de programa político, buscando la atención a toda costa, es agarrar las iniciativas que consideran una ocurrencia más interesantes para poder magnificar las cosas y construir ideas falsas. Por ejemplo, hablando de iniciativas, si no quieren afectar el patrimonio de las familias, dos ejemplos que presentó la bancada de Acción Nacional. Su coordinador en la legislatura pasada propuso ponerle un precio de 25 pesos al metro. Eso coincides con eso, Diego. Totalmente falso. Iniciativa de esta legislatura de Acción Nacional de América Rangel. Quitar el feminicidio del Código Penal. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente falso. Eso nunca se propuso, por Dios. La postura del PAN sobre el feminicidio es pero cuando no tienen un argumento sólido. Hay una sólido. iniciativa del PAN que están tan seguros que vamos a expropiar, que vamos a inspeccionar, que vamos a multar a la gente por no informar.
sobre su casa y que le vamos a quitar sus herencias. Si no lo van a hacer, retiren las iniciativas. No pasa, y ninguna no de estas tres cosas. ¿Renunciarías a tu curul, Diego? No, porque es muy fácil. Fíjense nada más, ¿eh? O sea, en la Ciudad de México están diciendo que Morena te quiere quitar tu casa, la propiedad privada, y que te va a quitar también hasta las herencias. Bueno, que Morena te va a quitar todo prácticamente. Pero cuando le dicen al panista que si eso no ocurre en los próximos meses, pues entonces él va a tener que renunciar a su cargo, se lava las manos y empieza a sacarse otras cosas de la manga que no vienen ni al caso. Y cuando se trata de reconocer de las iniciativas negativas que son en contra del interés nacional de sus legisladores, dicen, no, es que eso es una mentira. Hoy nos queda claro, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que solamente les interesa a todos estos personajes regresar al neoliberalismo, a la economía de las élites, a la economía del cártel inmobiliario, la estafa maestra, los sobornos de Odebrecht y una larga lista que tenemos de las cosas que le encantaría a la derecha mexicana que regresaran a este país. Y por otro lado, pues el fortalecimiento de la economía con la cuarta transformación. Eso es lo que no toleran los adversarios. No pueden explicarse esto. Ellos quisieran regresar al neoliberalismo o quisieran regresar a la economía de las élites, vamos a decirle así. Pero eso ya cambió en diciembre de 2018 y va a continuar, no solamente por convicción de la presidenta, sino por voluntad, principalmente por voluntad del pueblo de México, porque esta transformación es del pueblo. Y se ha demostrado que cuando se apoya abajo, cuando se apoya al que menos tiene, la economía de México se fortalece su mercado interno y sobre todo el bienestar, que es por lo que hemos luchado durante tantos años. Entonces el peso pues tiene ese reflejo. Por un lado, la fortaleza de la economía mexicana, sustentada en un modelo distinto que es el humanismo mexicano, la economía moral, la máxima de por el bien de todos, primero los pobres, que va a continuar. Y la otra, pues la mesura que hemos decidido tomar frente a las decisiones de elevar los aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos. Pues sí, les encantaría que regresara la economía de los privilegios para unos cuantos, pero lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum no solamente queda en palabrería, en un discurso de la conferencia de prensa mañanera, sino que se demuestra con hechos. Miren ustedes, así está el superpeso, 19.90. De los 35 que dijo Loret de Mola que iba a llegar con Andrés Manuel López Obrador, de los arriba de 20, 25 que dijeron los opositores que iba a llegar con los aranceles y con la llegada de Donald Trump y con sus discursos. Así está el peso mexicano frente al dólar, 19.90. Y por eso es que hoy Claudia Sheinbaum tiene un 85% de aprobación, es reconocida como una líder a nivel nacional e internacional. Vean nada más esto. La presidenta Claudia Sheinbaum, considerada además como una de las mujeres más poderosas del mundo, siendo recibida de esta manera en la Conferencia Mundial de Mujeres Parlamentarias. Sí, es una conferencia mundial de mujeres parlamentarias de muchas partes del mundo. Están ahí en Palacio Nacional, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, en una conferencia donde está presente y liderando la mujer más influyente y poderosa del mundo, Claudia Sheinbaum. Y vamos a ponerle audio. Tremendo que quieran derrocar a Claudia Sheinbaum, que la quieran sacar a mitad de sexenio si es posible, que quieran derrumbar al movimiento de la transformación diciendo que ella no tiene el liderazgo que se necesita para darle continuidad al partido o al movimiento. Y hoy Claudia Sheinbaum, bueno, está demostrando que tiene las capacidades de darle continuidad no solamente al partido, sino que a la cuarta transformación. ¿Y por qué tendría la capacidad Claudia Sheinbaum? Pues porque si el gobierno actual da malos resultados, si nadie quiere a quien está gobernando, es muy difícil
que en las próximas elecciones el pueblo vaya a querer que ese gobierno siga al frente del país. Ya lo vimos. Lo vimos, por ejemplo, cuando gobernó Felipe Calderón. Lo hizo tan mal que la gente prefirió votar por el PRI y por Enrique Peña Nieto antes de que siguiera gobernando Acción Nacional en México. Ya lo vimos. Lo vimos cuando llegó Peña Nieto al poder. Lo hizo tan mal, la gente estaba tan enojada, no se sentía identificada con él, que la gente decidió darle una nueva oportunidad. Ya ni siquiera quería la gente votar por el PAN, mucho menos por el PRI. Y entonces ganó Andrés Manuel López Obrador. Y al final del día, cuando gana Claudia Sheinbaum, quedó demostrado pues que la gente aprobó el gobierno de Andrés Manuel, porque Claudia Sheinbaum terminó siendo la presidenta más votada de la historia. Imagínense ustedes esto. Vicente Fox, Felipe Calderón ganaron la elección presidencial con 15 o 16 millones de votos más o menos. 15 o 16 millones de votos. Enrique Peña Nieto me parece que ganó con 20 millones. Subió, con tal de que se fuera Felipe Calderón a como diera lugar después del fraude electoral de Vicente Fox, ¿no? Y luego llega Andrés Manuel López Obrador y gana la elección con 30 millones de votos. De ese tamaño era el hartazgo de la gente. Y cuando llega Claudia Sheinbaum al gobierno, ante la posibilidad de que la derecha mexicana hiciera un fraude electoral con Xóchitl Gálvez y sus encuestas compradas, pues la gente salió a votar porque quería la continuidad de la transformación. Y así Claudia Sheinbaum se convirtió en la presidenta más votada en la historia de este país y hoy es una de las presidentas con la aprobación más alta en los primeros meses de su gobierno, un 85% que, pero ni siquiera Andrés Manuel había tenido. Pero eso sí, dice Alejandro Moreno que estábamos mejor con el PRI. Dice Felipe Calderón que anda defendiendo y dando conferencias y discursos en plaza pública en España. Los panistas y su incongruencia siguen aliados al PRI en algunas elecciones siempre y cuando les convenga. Y Movimiento Ciudadano sigue evidenciando que son más de lo mismo, que de nueva política no tienen absolutamente nada, que siguen siendo la vieja política y que se parecen más a Acción Nacional que a cualquier otro partido. Si la gente quiere la continuidad de la transformación, lo va a demostrar en las urnas, en 2027 y en 2030. Y si la gente quiere la extinción del PRI de Alejandro Moreno o del PAN del cártel inmobiliario, pues también lo va a terminar demostrando en las urnas a fin de cuentas. Hoy nos queda claro que la tremenda arrastrada que recibe la oposición todos los días ha escalado a nivel internacional. Porque hasta en Estados Unidos han reconocido que quienes están coludidos en la actualidad con los criminales es el Poder Judicial, que hoy dirige Norma Piña. Y Carlos Loret ha tenido que tragarse sus palabras y salir enfurecido a dar la noticia de que en Estados Unidos respaldan a Claudia Sheinbaum, pero no al Poder Judicial, al que ellos defendieron a capa y espada. Gracias Silvia Tori por acompañarme en la transmisión. A todos los que van dejando sus comentarios los estoy leyendo aquí de reojo, no crean que no, y de repente los digo al aire por si ya se dieron cuenta, te estoy leyendo de pronto. Entonces sigan escribiendo sus comentarios, sus opiniones. Yo soy Yasira Handal, denle like, compartan y suscríbanse y en un rato nos vemos con más información. Bye bye.